El currículo alterno es una técnica de educación popular que nos permite ir más allá del paro. No solo consiste en quedarnos en nuestras casas, sino consiste en venir a los espacios de clase, en pequeñas asambleas donde los estudiantes se organizan. Organizarnos implica también comenzar a transformar la universidad y esa cultura de la protesta que tenemos. Si nosotros podemos organizarnos, podemos también llevar productos y procesos a las comunidades. Aquí les vamos a contar una fábula de lo que podría llegar a ser el currículo alterno en las comunidades y sobre todo en la comunidad de la Universidad Distrital. La primera vez que los vi fue un jueves durante el paro agrario del 2013. Siempre que había paro, los chicos se iban de vacaciones y nosotros hacíamos siempre lo mismo. En la universidad era igual. Se suponía que los bloqueos eran para que nadie entrara a clase como si nada, pero el asunto se convertía en una jornada vacacional indefinida. Llamábamos al día siguiente del paro y preguntábamos que si ya había clase. Poco nos interesaba saber por qué era el paro. Teníamos muchas cosas que hacer en la casa con el tiempo libre. La universidad nos dejaba muy poco espacio. Yo aprovechaba y en esos paros leía lo que se me daba la gana, no lo que me imponía. Una que otra vez intenté quedarme, pero las asambleas eran jornadas infinitas en donde se repetían los discursos, los intereses particulares, uno que otro gritando sobre las injusticias de los directivos de la institución y que después se presentaba como representante estudiantil. Y curiosamente, con él arriba, tocaba volver a hacer paro. La justificación de quienes hacían el paro era que sin paro no se había conseguido nada, pero cuando uno iba a mirar qué se había conseguido en realidad, cada vez estábamos peor. O si no, se negociaba para los que estaban en cargos y a partir de ahí los que entraban quedaban jodidos. Así que cada vez el problema era más grave. Sabíamos que algo estaba pasando en las universidades, porque esta vez no habían manifestaciones grandilocuentes por el marchódromo de la Séptima. Era muy aburridor ver cómo se caminaba desde el planetario hasta la Plaza de Bolívar para terminar en un discurso y nada, todos para sus casas después. Eso sin contar las pedradas, porque cada vez salían más heridos por el ESMAD. Parecían tener más atribuciones para golpear a los estudiantes y en los medios no se decía nada, o aparecían los policías siendo las víctimas. Vinieron a contarnos sobre el proceso y a mirar las posibilidades de generarlo en los colegios y las comunidades. Nos contaron que un pequeño grupo comenzó a plantear lo que sería currículo alterno, es decir, los estudiantes venían a la universidad. En los mismos horarios de clase se podía establecer 3 tipos de sesiones, uno que se llamaba ver, otro juzgar y otro actuar, que se rotaban. En la sesión B, harían la socialización de lo que se estaba publicando en los medios de comunicación frente a las causas o estados del paro, sobre todo medios alternativos, ya que los medios masivos controlados por los grandes adinerados del país decían lo que les convenía, pues en el fondo la crisis era generada por ellos. La socialización nos permitía generar el pensamiento crítico a partir del contraste entre 2 o más versiones del mismo tema y tener un conocimiento de lo que de verdad estaba sucediendo. Además, al ver la versión de los medios masivos comparada con los medios alternativos, uno se podía dar cuenta de la gran mentira. Con ese pensamiento crítico construido en la sesión ver, pasaríamos a la otra sesión, juzgar. Esta tendría que ver con la actitud de construir conocimiento. En ese momento tenían 3 problemáticas. La primera era el Plan de Desarrollo Nacional. Necesitaban leerlo y discutirlo para entender cómo se afectaba el presupuesto para la educación. La segunda era comprender cuáles eran esas políticas que afectaban a la educación pública a través de la lectura de documentos y ensayos que tenía la gente. La tercera tenía que ver con construir una constituyente universitaria que permitiera generar autonomía en realidad. Es decir, mediante una legislación construida popularmente por los mismos estudiantes y que estuviera directamente conectada con el pueblo, podrían generar las transformaciones que requerían. Cada una de las 3 problemáticas se abordaba en un espacio de 2 horas, lo que sería una clase. Básicamente se leían los documentos
lo que se alcanzaba, se socializaban y se generaban conclusiones. En cuanto a la constituyente, la iban abordando entre todos, despacio, punto por punto. En la sesión actual, los estudiantes planificaban un tipo de intervención práctica en la universidad y en la comunidad. Las actividades planteadas iban desde talleres de matemáticas hasta presentaciones artísticas y culturales. Entonces, en las 2 horas que duraba la sesión, cuadraban todo para llegarle a la gente con el mensaje de todo lo que había ido construyendo en las sesiones anteriores. El día jueves sería el día para salir a las comunidades. Cada carrera iba a un sector específico de la ciudad a impactar con una propuesta y a comunicarle a la gente lo que estaba sucediendo. Ahora venían aquí y querían saber si nosotros sabíamos de las problemáticas que tenían y si conocíamos la situación que afrontaba la educación del país. Decía que hasta ahora estaban empezando, llevaban 3 semanas. Los primeros que comenzaron a generar este currículo alterno fueron los estudiantes de la Facultad de Artes. Pero que esta nueva actitud frente al paro, esta manera de organizarse, este método de educación popular se podía adecuar fácilmente en los colegios y en las comunidades. Que cada curso se convertía en una organización social y de esta forma, más que un grupo de alumnos y un maestro, era un grupo de gente que se preocupa por averiguar lo que realmente le importa, y el maestro utilizaba todas las herramientas técnicas que tenía en su saber para apoyar el proceso. Poco a poco comenzaron a reconocer cómo la crisis del país estaba más allá de las noticias de los medios privados y que podrían transformar su entorno a partir de su accionar político sobre el mismo desde una toma de decisiones efectivas en donde ellos se comprometían. Decían que mientras ellos estaban allí, hablando con nosotros y mostrándonos las ventajas que representaba el currículo alterno como movilización, había otros grupos que estaban en el barrio con presentaciones artísticas y culturales, llevando volantes y medios de comunicación puerta a puerta, en donde le contaban a la gente qué era lo que estaba pasando con la educación y cómo la crisis del país tenía su asidero en 3 grandes ejes. La reforma agraria, es decir, que la tierra que era la que generaba la riqueza estaba siendo controlada por unos pocos y se despojaba a los pequeños campesinos de la misma. El desmonte de las multinacionales, las empresas debían pasar a manos de los empleados, que eran los que en realidad producían las riquezas de las mismas, pero estaban siendo explotados por ellas. Y la nacionalización de los recursos, pues muchas de las riquezas del país se le habían entregado a las multinacionales para que las extrajeran, sin dejar beneficios a la población. Petróleo, carbón, oro, maíz, hasta el agua estaba siendo exportada, dejando un terrible daño ambiental y la miseria para las comunidades. Así sabían que las decisiones de transformar la manera en la que se dirigía el país no dependía de la elección de un candidato o de un voto. Dependía del compromiso que asumiéramos todos de la transformación del mismo en un contexto real. Cada cosa pequeña que hiciéramos, cada volante que entregáramos, cada conversación, cada decisión podría generar una marea que todos permitiera quitarle el poder a los grandes terratenientes, monopolios y políticos corruptos que eran quienes habían sumido en la miseria al país por siglos. Decían entonces que en nuestro actuar estaría la transformación que requeriríamos. Así que ¡manos a la obra!